Buenos días a todos. Gracias por asistir a este nuevo webinar de 27 de octubre en el que hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad de WPA publicada el pasado lunes 16 de octubre y en el que compromete la seguridad de la mayoría de las redes Wi-Fi que actualmente se definen como seguras al estar protegidas con WPA o WPA2. Bien, en este webinar vamos a ver cuáles son, en primer lugar, el detalle y las características de esta vulnerabilidad y este tipo de ataque. Y por otro lado, vamos a ver cuáles son las precauciones y soluciones que debemos tomar, tanto para esta como para otros ataques. Esto no quiere decir que solventando esta vulnerabilidad nuestra Wi-Fi sea completamente cerrada. De hecho, seguramente haya más problemas de seguridad mucho más sencillos que estén expuestos en muchas redes, pero que la gente no es consciente de ello. Entonces vamos a hablar un poco de seguridad. Vamos a aprovechar para hablar de seguridad. Bien. En primer lugar, el estándar comprometido con crack, que el crack viene de la palabra de Key Reauthentication Attack, es 802.11i. Es una adenda del protocolo 802.11 que se publicó en 2003 para poder implementar mayores mecanismos de seguridad a Wi-Fi que los que había en ese momento. Los que había en ese momento era web, que como sabéis se abrió y por tanto está totalmente expuesto, ya no es nada seguro, ¿no? Entonces, de ahí surgió la necesidad de tener un nuevo sistema de protección y se sacó esta adenda de seguridad. Vamos a hablar de crack, qué es, qué no es, a qué afecta y a qué no afecta. Luego, vamos a hablar de cómo afecta a los productos de energía, cómo no, qué productos afectan, en qué configuración, en qué modos, y también cómo poder actualizarlos o mejorarlos. Finalmente, hablaremos de la protección de la red Wi-Fi. Bien, en primer lugar, 802.11i, como os digo, es una adenda de mejora en seguridad, la que había hasta el momento que era web, ¿vale? Que es el Wired Equivalent Privacy, que es una protección basada en encriptación simple, RC4, de 40 o 128 bits, y que fue desencriptada en su día, cosa que una vez un algoritmo está expuesto, ya que era de forma muy sencilla, se podía hacer una ingeniería inversa sobre ese algoritmo y descubrir la raíz. Por tanto, teníamos, porque ahora ya no se permite en la implementación de web, es una puerta sin cerrojo. Teníamos una puerta, pero ahora mismo está totalmente abierta, ¿no? Luego surgió 802.11i para poder solventar de forma rápida este problema de seguridad. Se decidió sacar 802.11i, la adenda, en dos fases. Una primera fase es la que se llamaba la WPA, es el Wi-Fi Protected Access, en el que en esta primera fase se implementa un sistema más complejo, web, con intercambio de claves también más complejo, que evite la sencillez que ofrecía web a la hora de adquirir las claves, un sistema de intercambio de claves por four-way handshake, vamos a hablar mucho de esto, y en el que se basaba en un sistema de cifrado TKIP diferente a RC4, pero derivado del mismo, cosa que también lo hace vulnerable, ¿de acuerdo? De forma que aquí tenemos con WPA, tenemos una puerta, pero con una llave accesible, es decir, es fácil de desencriptar, no es totalmente seguro, es muy vulnerable. Veremos también cómo también crack afecta mucho más a aquellas redes securizadas con WPA que no con WPA2. Bien, una vez se finalizó la adenda 802.11i, ya se definió finalmente el protocolo de seguridad real, de que define una red segura Wi-Fi, que es el WPA2, ¿vale? Es la versión 2 de WPA. Se sigue con la modalidad de intercambio de claves four-way handshake, pero en este caso se cambia el cifrado. Cifrado se basa en un cifrado AES, en el que llamamos el CCMP. ¿De acuerdo? Este tipo de cifrado, con un algoritmo de cifrado llamado Michael,
endurece mucho más la protección de la información y la protección de las claves, cosa que hace mucho más difícil el desencriptar. Aún así, también es posible a día de hoy desencriptar una conexión WPA2 mediante diccionarios offline, que luego lo veremos también al final. Bien, aquí tenemos una puerta realmente con una llave privada, pero ojo con qué llave estamos utilizando. Bien, como os decía, 802.11i, que es la adenda, perdón, decía 2003, salió en el 2007. Es decir, empezó en el 2003 y finalizó en el 2007, en el que se publicó WPA2. Bien, ¿qué se introduce en 802.11i? La implementación de four-way handshake para intercambio de claves, muy importante, vital para mejorar esa seguridad y sobre todo en el mecanismo de intercambio de claves que sea seguro, que no sea fácilmente interceptable. Por otro lado, el uso de sistemas de encriptación más fuertes como CCMP y TKIP. Las medidas de TKIP es de uso obligatorio en WPA y opcional, CCMP opcional, perdón, mientras que en WPA2 es a la inversa. TKIP está opcional y CCMP como obligatorio. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que en WPA2 podemos seguir utilizando TKIP, con lo que WPA2 puede seguir siendo vulnerable debido al mecanismo de cifrado. ¿De acuerdo? Con lo que, apuntado desde el primer TIC, evitar TKIP. Luego, hay dos métodos de autenticación, como bien sabéis. Uno de ellos es de intercambio de clave, pre-share key, que son claves que son compartidas entre el cliente y la estación. STA son esos dos clientes, ¿de acuerdo? Entre la estación y luego el punto de acceso. O bien mediante 802.1x-EA. Este es mediante la autenticación con un servidor externo, normalmente un servidor Radius. Perdón. Cuando definimos estos dos métodos de autenticación, el de Pre-Shared Key le llamamos como WPA2 personal, mientras que el 802.1x se define como WPA2 Enterprise. Bien, intercambio personal, WPA personal, como sabéis, es intercambio de claves o una clave compartida que va de 8 a 63 caracteres y que va a permitir que se realice la encriptación basada en esta palabra clave que va cifrada con los algoritmos de cifrado que os he comentado antes, de TKIP o CCMP. Bien, aquí, ¿qué es importante cuando utilizamos WPA personal o WPA2 personal? Es la implementación de claves seguras. Si no implementamos una clave segura mediante un ataque de diccionario offline, puede ser fácilmente desencriptable. De forma que, recomendación número 2 es, si utilizamos WPA2 personal, en ese caso, utilizar palabras clave que no sean de diccionario. Que no sean de diccionario y que sean largas. Se recomiendan 20 caracteres aleatorios y que se cambie de forma también frecuente. Esto va a hacer que sea un mecanismo difícil de desencriptar. La palabra clave. Estamos hablando aquí de la palabra clave. Entonces, si este mecanismo es difícil, si esta palabra clave es difícil de desencriptar, no daremos la opción a que nadie pueda entrar totalmente a nuestra red. Pero, a su vez, es difícil también de gestionar. No es fácil de gestionar una palabra clave aleatoria de más de 20 dígitos, que debe ser compartida y conocida por todos los dispositivos. Y si queremos que además sea un sistema de movilidad de Bring Your Own Device, cualquier persona puede ir con su dispositivo, lo hace aún muchísimo más complejo. Por lo que debemos pensar en diferentes mecanismos. Bien, aquí tenemos una tabla resumen de lo que serían los diferentes mecanismos de seguridad. El web, por un lado, que salió en 802.11, basado en RC4, y luego el WPA personal o Enterprise, pero fijaos que la encriptación TKIP, pero que está basado en RC4 de la misma forma, y WPA2 personal o Enterprise, que en este caso WPA2 se define como obligatorio CCMP, que deriva de AES,
con lo que es una encriptación mucho más segura. Bien, cuando hablamos de WPA2 Enterprise, ya nos vamos a un modelo de implementación de seguridad wireless avanzada. Y en el que aquí ya nos quitamos una palabra clave compartida, preconocida, predefinida, que puede ser desencriptada por un ataque de diccionario offline, como veíamos. Aquí no, aquí esta clave también se define como PMK. Esta PMK se define de forma aleatoria en cada autenticación, en cada asociación, cosa que no es estática y, por tanto, no es posible de atacar en este sentido. Siempre y cuando, esto es siempre con un asterisco, siempre y cuando utilicemos métodos EAP seguros, porque hay diferentes métodos como el EAP, el Light EAP es un método propietario de Cisco, pero bueno, es un método que también se ha llegado a utilizar, ya no se utiliza apenas. Este protocolo, el Light EAP, sí que permite su desencriptación de forma sencilla, ya que envía el usuario en texto claro. Bien, importante, aquí hay 3 actores. Ya pasamos de 2 actores, pasamos a 3. En primer lugar tenemos el suplicante o el STA o el cliente. Por otro lado tenemos el authenticator. En este caso siempre el authenticator va a ser el punto de acceso o el dispositivo, el router, el repetidor, el equipo al que se conecte el cliente. Y luego tenemos el Authentication Server. El Authentication Server va a ser quien realice las funciones de autorización y autenticación. Importante es que el suplicante y el Authenticator soporten el mismo sistema de encriptación, eso es crucial, y que el suplicante y el Authentication Server, soporten también el mismo tipo de app. ¿De acuerdo? Si se cumplen con estas características, podremos implementar un método seguro. Dentro de este proceso, siempre que realizamos esta autenticación basado en EAP-ALL, sería protocolo de autenticación, utilizado tanto en WPA2 Enterprise como también en las nuevas redes Hotspot 2.0, ¿vale? Con lo que ya no es un protocolo tan derivado solo al uso en Enterprise o empresarial, sino que ya también se ha extrapolado al uso del hotspot, es decir, del acceso libre. Pues bien, hay un intercambio de app-all mediante el suplicante y el autenticador, y entre el autenticador y el authentication server lo que hay son mensajes de radios, intercambio de mensajes de radios para definir si el usuario, el suplicante, está autorizado a acceder a la red. Una vez pasa este proceso inicial, empezamos con el intercambio de claves con el famoso four-way handshake. Bien, ¿qué es el four-way handshake y por qué lo he nombrado tantas veces? Bien, porque este básicamente es el culpable de que tengamos el crack hoy en día aquí en esta presentación. El crack se basa en la inyección o reinstalación de claves. ¿Y dónde lo realiza? Bien, pues lo realiza justamente en el mensaje 3. Aquí vemos que el four-way handshake se define en four-way por un intercambio de 4 mensajes. Entonces, en el que PMK, como os decía, es la clave compartida o bien la clave definida por la autenticación después de 802.1x, y a partir de aquí se envían claves temporales, que será la PTK y la GTK final. Bien, estas claves serán instaladas mediante o calculadas mediante las MACs de los dispositivos y también los números aleatorios, los nums, que se envían tanto del access point hacia el cliente como del cliente al access point. Con todo esto, una vez se realiza esta negociación y este intercambio de mensajes, el access point realiza una instalación de clave. Una vez realizada esta instalación de clave y el mensaje último, que es el acknowledge, ya se pasa a intercambio de mensajes cifrados. Pues bien,
¿Dónde se encuentra Crack? Crack se encuentra justamente en la inyección o en la instalación del mensaje 3, es decir, la instalación de las claves dentro del cliente. Para la implementación de un roaming rápido, sobre todo en modelos de enterprise, es decir, en modelos 802.1x, se definió en la adenda 802.11r, que es el BSS Fast Transition. En este modelo, es un modelo de roaming rápido o fast roaming, también se llama, que permite poder a un cliente pasar de una AP a otra AP de forma rápida sin tener que realizar todo el proceso de autenticación 802.1x. ¿Esto cómo se hace? Bueno, se hace mediante unos periodos de preautenticación en el que la información es intercambiada entre los diferentes puntos de acceso. En este modelo, en este tipo de intercambio, también se basa en four-way handshake, con lo que, de la misma forma que en el proceso inicial de acceso o de asociación de un cliente, cuando un cliente está haciendo el roaming, también realiza el proceso de four-way handshake y también, por tanto, es vulnerable a crack. Con lo que tenemos vulnerabilidades tanto en el proceso inicial y en el proceso de fast roaming o de roaming. Y también luego en otros intercambios de claves, como por ejemplo son en Peerking o el GTK. ¿De acuerdo? Es decir, todos los procesos basados en four-way handshake están afectados por crack, porque estos se basan en lo mismo, es decir, en inyectar claves justamente en el mensaje número 3. Bien. Vamos a ver un poco más en detalle una vez vemos el contexto, el escenario en el que nos encontramos. Vamos a ver crack, como os decía, el Key Reinstallation Attack, qué es y qué no es y cómo nos afecta. Bien, crack es un ataque para compromiso de claves en el proceso del four-way handshake e instalación de claves en el mensaje número 3. ¿Para qué? Para una vez instalada la clave, una clave evidentemente conocida por el atacante, poder desencriptar el mensaje, los mensajes y poder extraer información en texto claro e inyectar código de forma posterior. Bien, voy a explicar un poco más a nivel práctico qué podría ser. Podría ser, por ejemplo, una vez se ha desencriptado el tráfico, si se desencripta tráfico TCP, por ejemplo, la inyección de código sobre TCP, en las sesiones TCP, de forma que se puede modificar la sesión TCP para poder enviar una sesión a un equipo intermedio o, por ejemplo, imaginaos en una web, pues un tipo phishing, es decir, enviar a una web que nosotros pensemos que estamos conectándonos a una web, pasar a otra web o bien inyectar un código en una sesión TCP. En una sesión HTTP se nos afectaría, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedes llegar a ver el tráfico, pero ese tráfico está encriptado, con lo que todo el tráfico encriptado no nos lo va a desencriptar. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos la protección cuando utilizamos otros tipos de encriptaciones o de mensajes. Bien, por otro lado, ¿qué no es? No es un ataque para comprometer las credenciales, las claves principales, las PMK, las share keys de acceso a la red de autenticación tanto en WPA2 personal o empresarial. Cosa que la red, o sea, que exista la vulnerabilidad crack, no quiere decir que cualquiera que pase por la calle puede coger y en un momento con una pequeña aplicación Java ya entrar en nuestra Wi-Fi. No quiere decir esto, sino que para poder realizar un ataque tipo crack de inyección o reinstalación de claves, se necesita en primer lugar realizar un ataque de man in the middle
a nivel Wi-Fi y, por otro lado, luego realizar la inyección de claves. Como sigo. Por tanto, no hay que apretar el botón del pánico. Se deben cumplir muchas características para que nuestra red sea comprometida. Muchas veces las redes pueden llegar a ser más comprometidas que no utilizando este método. Las redes empresariales. Por otro lado, debemos tener en cuenta que esto afecta, como podéis ver, es decir, la inyección, el mensaje 3, ¿os acordáis? Va desde el punto de acceso a la estación, afecta sobre todo a la estación, a los clientes, con lo que es importante actualizar los clientes. No tenemos que cambiar el hardware, sino que es con actualización software se puede solucionar en sistemas operativos. Por otro lado, los sistemas operativos Windows y iOS no son sensibles al ataque de four-way handshake, si en el de GTPK, es decir, intercambio de claves globales, o si en el de fast roaming, pero el four-way handshake no, porque no implementa realmente las recomendaciones del estándar, ambos sistemas operativos. Son resultados que vienen del estudio. Y por otro lado, si utilizamos CCMP, es decir, WPA2 con CCMP, es posible desencriptar algunos paquetes aleatorios, pero dificulta mucho la capacidad de poder inyectar código en estos. Por otro lado, como os decía, solo afecta al tráfico claro. No quiere decir que ya puedan detectar todo nuestro tráfico hacia las cuentas bancarias y poder sacarnos toda la información que enviemos, por ejemplo, a la nube, que enviemos por OneDrive o, no sé, las cámaras Arlo, por ejemplo. No, porque es tráfico todo encriptado. ¿De acuerdo? Ese tráfico encriptado no puede ser modificado, no puede ser... no se puede realizar ninguna acción sobre el mismo. ¿De acuerdo? Solo afectaría al tráfico no encriptado. Bien, como os decía, crear un ataque man in the middle no es algo que podamos hacer como con software Java y con pocos conocimientos de informática. Sí que hay muchas, evidentemente en Google, muchas distribuciones de Linux para hacer man in the middle, hay blogs, hay mucha información, pero no es algo sencillo. En el que man in the middle se basa en el clonado de un punto de acceso, es decir, se coge un punto de acceso y lo que hacemos es clonarlo, el TwinAP que se llama, o el Devil TwinAP. Entonces, este TwinAP básicamente se envía al mismo SSID, fijaos, blue, el mismo en diferente canal. Y entonces lo que nos permite es, al realizarlo al diferente canal, es poder duplicar la MAC. Al duplicar la MAC, dentro de la negociación de four-way handshake, como se realiza el cálculo de las claves temporales, PTK se realiza a través de las MACs y los nuance, y en este caso se puede llegar a realizar esa inyección de código. Bien, ¿qué es lo que hace el man in the middle? Bueno, lo que hace es crear ese segundo punto de acceso, envía paquetes de esa autenticación y permite que el cliente salte al nuevo AP. Cuando salta este nuevo AP, este AP, digamos, malicioso, lo que hace es, en este caso, tiene la capacidad de poder inyectar mensajes de tipo 3, que se llaman, inyectar claves. Puede llegar a inyectar claves de todo ceros, como ocurre con Android, ahora veremos, y que esto nos va a facilitar mucho más el exploit de esta vulnerabilidad y poder desencriptar de forma mucho más fácil. Con lo que, donde sí que debemos tener cuidado, y sí que son recomendaciones a mejorar, es cuando se usa WPA TKIP, porque sí que afecta mucho más y permite la inyección de código de forma más fácil, ya que con CCMP, como os decía, solo permite desencriptar de forma aleatoria algunos mensajes, no todos los mensajes. En TKIP sí que se permiten todos. De forma no solo desencriptar, sino que se realiza inyección de paquetes, inyección de código. Luego también debemos tener en cuenta GCMP. GCMP es el sistema de encriptación
que es nuevo, realmente es el último que se ha realizado, que se está aplicando, se está utilizando como estándar en 802.11ad, que llamamos el sistema de mayor velocidad, que va a 60 GHz, que por ejemplo Netgear tiene routers ya 802.11ad, pues bien, GCMP también utiliza la misma forma que TKIP de encriptación, de forma que es igual de vulnerable. Debemos tener en cuenta el GCMP. Y por otro lado, aquí vemos un resumen de los resultados del estudio de los científicos que han descubierto crack, y en el que se ve claramente cómo los suplicantes Android son los que indica WPA Supplicant, tanto la versión 2.3, 2.4, 6 y Android 6, son los más vulnerables a todos los diferentes ataques, diferentes modelos de ataque. ¿De acuerdo? Bien, la solución es muy sencilla, es aplicar un parche. Es aplicar un parche en el que ese parche lo que tiene que hacer es evitar que nuevas claves se instalen cuando hay claves en uso. Esa es la recomendación de los científicos. Está muy claro, es decir, evitar que se reinstalen nuevas claves cuando ya hay una en uso. ¿Por qué se puede reinstalar una clave? Pues porque en 802.11i, esto no os lo he dicho, se define un mecanismo de reenvío de claves para evitar claves perdidas. Es decir, como sabéis, un entorno wireless, una conexión wireless, no tiene una fiabilidad del 100%. Es decir, se pueden perder paquetes por problemas de ruido, por problemas de cobertura. Entonces, en este caso, lo que se realiza es, pues, se envían de forma periódica mensajes número 3 para la instalación de claves y son aceptados por parte de los clientes. Además, como os decía, en Android se aplica la recomendación de 802.11i, que es de borrar, una vez instalada la clave, borrar la referencia a esa clave en memoria, de forma que siempre que entre una clave nueva se debe instalar, ¿vale? Cosa que no se recuerda la clave nueva, cosa que puedes inyectar claves con todos ceros y poder desencriptar todo el tráfico de forma muy, muy sencilla. Por tanto, actualización de sistemas operativos en el que se evite que nuevas claves se instalen cuando ya hay una clave en uso. Y por otro lado, instalación única de claves de sesión, es decir, sobre todo para en four-way handshake, pues cuando hay la instalación de una clave sea única, sea en el inicio de la sesión. Es decir, en los reenvíos, reinstalaciones de clave, reenvíos de mensajes 3, que se dé un acknowledge cuando ya se tenga instalada, pero que no se instalen claves posteriormente, ¿vale? Cosa que evite también, pues, el poder acceder, cuando una vez se establece una sesión, pues poder acceder al dispositivo, ¿vale? Esas son las dos recomendaciones que se realizan y que evidentemente se aplican a través de actualizaciones del sistema operativo. Bien, ¿cómo nos afecta a Netgear? Bien, Netgear, hablamos de routers, hablamos de repetidores, hablamos de Orbi, hablamos de Arlo, hablamos de mobile hotspots a nivel de home y a nivel profesional de puntos de acceso. Y ya está. Bien. Por lo que hemos visto, la afectación sobre todo es en los clientes, en las STAs, cuando un dispositivo de red actúa como un cliente, bueno, cuando actúa como repetidor. Cuando actúa como repetidor, cuando actúa como bridge, en este caso es cuando instala claves que les viene del mensaje 3. De forma que los routers en modo repetidor, también APS en modo repeater con WDS activo, Orbi en sus satélites, son sensibles a poder sufrir esta vulnerabilidad, que se soluciona, como hablamos, con una actualización de software, ¿vale? Que está en todos los equipos profesionales, ya está implementada, y en Orbi se está implementando, es decir, los de Home se está implementando. Debemos tener en cuenta que al trabajar en modo repeater, sí que hay un método que nos afecta, que es el de four-way handshake y en el reenvío de claves, pero no, por ejemplo, el de fast roaming no nos afectaría, ya que esos dispositivos no realizan fast roaming.
Bien, aquí tenéis la web donde podéis acceder a todas del Security Advisory, en el que podéis acceder a todo el listado de dispositivos y firmware que están solucionados. A nivel profesional, como os decía, solo afectaría a los APs que están trabajando con WDS como repeater o como bridge. No afectaría al punto de acceso trabajando como AP. Aquí estar tranquilos. Si tenéis todo un cliente funcionando como Wi-Fi con APs, no les va a afectar. Sí que tenéis que avisarles que actualicen sus sistemas operativos, evidentemente. Pero si tenéis clientes que estén en modo repeater, en modo bridge, sí que aquí debéis actualizar las versiones que ya hay nuevas. La 3.7.12, si no recuerdo mal, en los últimos puntos de acceso, ya solucionan la vulnerabilidad. Y aquí tenéis el listado de los nuevos APs, como veis todos los APs, tanto AC como los N, que teníamos anteriores, que están fuera de venta, pero los seguimos actualizando. Tienen el soporte de la vulnerabilidad. Fijaos, aquí no indico nada de controller y business central. Bien, ¿por qué? Porque el controlador y business central no están como os he comentado, no pueden implementar una AP en modo bridge o en modo repeater, con lo que no les afectaría, pero sí que nos podría afectar la vulnerabilidad sobre el fast roaming. En este caso, el controller no utiliza fast roaming, es decir, 802.11r, que es el vulnerable, sino que utiliza otro mecanismo de roaming rápido o seamless roaming, que es el OKC, que es el Opportunistic Cache. ¿Qué es este Opportunistic Key Cache? Básicamente lo que hace es, una vez se ha realizado el proceso de 802.11x, es decir, el de EAP, en que obtenemos ya la clave PMK, la clave principal, pues esta clave se intercambia entre los diferentes puntos de acceso. Cosa que ya los siguientes puntos de acceso ya tienen este proceso de 802.1x realizado y ya el proceso de acceso al nuevo punto de acceso, es un poco repetitivo, es decir, la transición que hay hacia el nuevo punto de acceso, el punto de acceso B, como veis, se basa en dos pasos, es decir, asociación y el four-way handshake, ya que el modelo 802.1x ya está realizado la vez anterior. Eso lo implementamos en Wireless Controller, cosa que nos permite no tener que implementar 802.11r y no es vulnerable. Por eso no veis ninguna actualización. Business Central se actualiza de forma automática, por lo que tampoco es ser cloud, ¿no? Por lo que no tenéis que actualizar nada. Bien, recomendaciones de seguridad. Bueno, es fácil la recomendación. Actualizar todos, pongo mayúscula todos, absolutamente todos los sistemas operativos y dispositivos que puedan trabajar en modo cliente. Hablamos de smartphones, hablamos de tablets, portátiles, impresoras, cámaras, IoT, repetidores Wi-Fi. Cualquier dispositivo que se conecte en modo cliente debe ser actualizado. ¿Vale? Esa es la principal recomendación. En NetGear ya hace un tiempo que estamos abogando por la seguridad y estamos haciendo un seguimiento muy detallado de toda vulnerabilidad que sale. Son publicadas tanto vulnerabilidades de estándar, como si en este caso global, pero como también propias de equipos. Tenemos un departamento de seguridad para que mediante consultores externos, o normalmente esto se hace a través de personal externo que realiza ataques para detectar vulnerabilidades en equipos, pues bien, cuando se detecta esa vulnerabilidad por un agente, pues se trabaja en su solución antes de que ésta sea publicada. O sea, es un proceso de detección de vulnerabilidad, normalmente hay un aviso interno a la compañía y si esta compañía, pasado unos meses, si no da respuesta a estos avisos, entonces se le da el permiso para ser publicado, pero no hay permiso, o sea, no es éticamente correcto cuando siempre se hace en eras de poder mejorar la seguridad, de publicar una vulnerabilidad antes de avisar al fabricante, ¿vale? Cosa que esto nos permite avanzarnos. Por ejemplo, a la vulnerabilidad de crack ya teníamos firmware que solucionaban este problema antes de que se publicase. Pues bien, como os digo, en la página de soporte, support.netgear.com, podemos allí ver
En primer lugar, será la página que vamos a utilizar para descargar el firmware, como vosotros muchos sabéis, la actualización de los equipos, importante. Y por otro lado, desde aquí también tenemos una notificación desde hace unos meses, como veis, roja, en el que indica las últimas vulnerabilidades. Por ejemplo, esta de aquí es del 25 del 10 del 2017, ¿vale? Que es un aviso de seguridad en los routers y gateways y definidos con un número de seguridad, y puedes acceder a la vulnerabilidad de forma más completa. Bien, luego tenemos netgear.es about/security. Tenemos la parte de Security Advisory. Perdón, Advisory. En este caso, el informe de vulnerabilidades es un programa que os he explicado antes, que participa con colaboradores externos. Pues bien, nos permite poder suscribirnos al boletín informativo que se envía de forma mensual, en el que avisa de todas las vulnerabilidades publicadas y las acciones o actualizaciones que se deben hacer y a qué equipos afectan. Os podéis suscribir mediante correo electrónico, nombre y apellidos para recibir esta. Os recomiendo que lo hagáis para que podáis detectar si hay alguna